siempre es lindo compartir cine en nuestro cine latinoamericano, en nuestros países, que también es curioso que es muy complicado hacerlo, ¿no? O sea, es muy complicado distribuir cine latinoamericano en Latinoamérica. De esas realidades hemos aprendido a hacer, ¿no? Como en el caso de Ecuador existe el Fondo Nacional en distintas categorías, y eso es lo que permite a la mayoría de nosotros mantenernos en esto, ¿no? En el caso de Carmel y los Caminantes, recibió un fondo en el 2020 de producción y luego en el 2024 de postproducción. Entonces ahí igual hubo una brecha de 4 años en las que más o menos uno va viendo cómo subsistir también, ¿no? Entonces, como decía Álvaro, es una carrera de resistencia. Uno se queja bastante de lo que pasa en Colombia y en los casos de ustedes la situación es, la siento como más compleja. Wow, nosotros aquí, bueno, se estrenan muchas pelis colombianas, tanto de ficción como de documental. Tenemos la plataforma RTVC Play, donde luego de que las pelis han hecho su recorrido puede la gente acceder de manera gratuita al cine colombiano. Aquí hay un tema y es como que el público no está yendo lo suficientemente a las salas. O sea, tenemos un montón de pelis, pero la gente no está yendo. Bienvenidos a esta última sesión de Oiga Vea Podcast en el Festival Internacional de Cine de Cali. Hoy es un programa bien especial porque vamos a hablar de cine latinoamericano, pero primero quiero saludar a mi compañero de siempre, Víctor León. ¿Cómo estás? Julián, muchas gracias, de verdad muy feliz de estar con tremendos invitados, la verdad, tanto el día 1 como el día 2 y rematar además con invitados internacionales y nacionales, con películas que han estado proyectándose aquí. Bueno, creo que los 3 tuvieron estreno ayer, ¿no? Vamos a hablar ya. Ayer y antier, sí. Y Ángela y... Estoy aquí confundido con los nombres. Esteban y Álvaro. Esteban tuvo un estreno también ayer, ¿no? Entonces, chévere poder hablar un poco sobre esas películas que estrenaron. Entonces, bueno, Julie, un placer estar aquí. No, me encanta. Y voy a presentarlos. Esteban Coloma, director y productor ecuatoriano de documentales centrados en derechos humanos, justicia social y ambiental. Muchísimas gracias por estar en el espacio. Álvaro Olmos, director y productor de Bolivia, docente de guión y ganador de múltiples premios internacionales, que ya vamos a hablar de eso. Y de últimas, pero no menos importante, por supuesto, Ángela Carabalí, documentalista afrocolombiana, máster en cine documental y fotografía documental. A los 3, bienvenidos al espacio. Gracias por estar en Oiga Vea Podcast un sábado por la mañana. Sí, yo creo que comencemos con Ángela, porque bueno, Ángela tuvo estreno ayer de Soñé su nombre. Entonces, bueno, Ángela, de verdad muchas gracias por estar aquí. Y para iniciar, compártenos cómo fue la experiencia de estrenar la película ayer. A ustedes muchas gracias por esta invitación y también agradecer a mis compañeros, a mis colegas que están aquí hoy para conversar sobre su obra, sobre sus grandiosas películas. Ayer en la noche tuvimos un momento muy especial realmente para mi vida y para el cine colombiano, porque anoche estrenamos la primer película dirigida por una mujer afrodescendiente que se va a distribuir en salas comerciales. No habíamos ocupado anteriormente ese espacio y así que anoche es un momento muy importante para todas las mujeres que están creando desde los territorios, para las mujeres afrodescendientes e indígenas que están haciendo cortos espectaculares y que ya era hora que pudiéramos habitar este espacio, ¿no? Que ha sido habitado durante tanto tiempo por hombres, ¿sí? Entonces, ¿no? Pues muy contenta. Tuvimos la fortuna de contar con las comunidades étnicas del resguardo indígena de López Adentro en el norte del Cauca y del corregimiento de Villapaz de Jamundí, una comunidad afro, y las personas vinieron acá, nos acompañaron. Entonces fue una proyección muy familiar, muy cariñosa y donde tuvimos la sala llena. Bueno, eso te iba a preguntar también porque bueno, nosotros estábamos por compromisos con el festival en otros eventos que éramos moderadores, coincidía de pronto con tu película y no pudimos estar, pero entonces la sala estaba totalmente llena. Y la experiencia con el público, ¿cómo fue?
Muy hermosa porque vinieron personas que hacía muchos años no habían ido al cine y que nunca habían ido al cine y que era la primera vez que estaban en la tertulia. Entonces, a la comunidad indígena Nasa, a las personas que habían participado en la película, les habíamos hecho una proyección privada en la capilla de la iglesia para que ellos se vieran y nos dijeran si se sentían cómodos con la manera como los habíamos representado. Esa fue la primera proyección que hicimos a puerta cerrada antes de iniciar la ruta por festivales. Pero la experiencia de ver la obra en una sala de cine es muy distinta y de hecho lo que ellos me decían era como que habían momentos que ya no me acordaba que los había visto, el sonido se sentía distinto y como también la energía, la vibra de la sala en colectivo es una cosa muy distinta. Entonces fue una experiencia muy hermosa y justamente la moderadora preguntó, ¿no?, que alzaran la mano las personas que estaban yendo por primera vez a ese lugar y alzaron casi la mitad de la sala, era su primera vez. Entonces la verdad es un gran acontecimiento porque muchas veces en nuestra cinematografía pues nuestras historias, nuestros protagonistas no son, digamos, nuestra gente no son protagonistas de este tipo de relatos y para ellos ir al cine, verse, ver a sus colegas y descubrir que el protagonista es una persona igual que ellos es muy emocionante. Entonces ayer fue una locura de hermoso. Debo decir, antes de ir con Álvaro y con Esteban, que la película, bueno, tuve la oportunidad de verla en otro espacio, no ayer, pero la película es espectacular, te felicito un montón. Visualmente es además un espectáculo, entonces pues te felicito mucho por esa película. No sé cuándo llega a cine, si quiere ahorita podemos hablarlo como más en detalle como para el público en general, porque voy con Álvaro Olmos, oriundo de Cochabamba, Bolivia. No tengo el placer de conocer, pero por algunas personas que han ido me han dicho que es una tierra espectacular, ¿no? Entonces, bueno, bienvenido Álvaro. Lo mismo, experiencia proyectando aquí en Colombia, antier. Y bueno, ¿cómo te ha parecido Cali? No sé si es primera vez que venís por acá. Es mi primera vez en Colombia, en realidad. Y sí, muy sorprendido, sobre todo por las diferencias y las similitudes que tenemos entre países latinoamericanos, sobre todo. Y nada, también felicitar aquí a mis colegas Ángela, Esteban. Es un placer compartir esta mesa y este festival con realizadores como ellos. Y sí, mi experiencia con el festival ha sido increíble. Es interesante la diferencia que encuentras en el público latinoamericano de otro festival europeo, ¿no? Es como que la asociación que hacen de la película es mucho más propia, incluso si no es del mismo país, pero se pueden reflejar en las películas más fácilmente. Y eso me parece maravilloso. Y los conversatorios son eso, ¿no? Son compartir de esas experiencias, de esas similitudes, de vernos que no somos tan diferentes como nos hacen parecer la política, los medios y la historia también. Entonces creo que para mí esa experiencia sigue siendo enriquecedora para lo que considero que es mi carrera y mi forma de vida, que es hacer películas. Pues entonces pasar por Cali sin duda es maravilloso. Y además debo añadir que sí tenía mucha ilusión de venir porque yo lo conocía a Luis Ospina y él me hablaba muy bien de Cali y había visto las pelis de él con Luis Ospina, fue mi tutor en otro proyecto. Genial. Y estar aquí pues para mí es una gran emoción y digamos, sí poder estar en el lugar del que él me hablaba tanto, ¿no? Y a tanta gente, ¿no? Como un embajador. Entonces, nada, muy, muy, muy emocionado por compartir acá en este festival. Álvaro, también tuve la oportunidad de ver la película y es increíble. O sea, a mí desde la sinopsis me enamoró porque es una premisa espectacular de que, como vos lo dijiste en otra entrevista por ahí que pillé, es como el mostrar dos mundos, ¿no? Que son muy visibles no solo en Colombia, pues no solo en Bolivia, sino que pues a nivel latinoamericano, e incluso diría que hasta a nivel mundial. Entonces, pues nada, felicitaciones y pues si quieren más adelante podemos como profundizar un poco, porque voy a saludar también a Esteban. Esteban, muchas gracias de verdad por estar aquí
Y bueno, también experiencias aquí en Colombia, primera vez, y cómo te fue con el estreno de la película aquí en el festival. No, igual gracias por la invitación y qué gusto poder compartir con amigos, colegas. Y yo había estado hace 2 años en Cali, participé con otro proyecto que está en camino del el Salón de Productores de Subcine. Y esta película que estoy ahora estrenando en Colombia estuvo en el 2021 también en Subcine de modo virtual. Entonces he pasado 2 veces por el salón, a pesar de que hace 2 años fue la primera vez que pude estar presencial. Y no, muy bien, siempre muy bien recibidos por la gente, el público y la organización del festival como que nos trata súper bien. Entonces, contento de estar en Cali, de mostrar la película en Colombia. Para nosotros era muy importante mostrarla en Colombia porque de alguna manera la película se vincula mucho con este país, ¿no? Ocurre la historia en la frontera entre Ecuador y Colombia, ¿no? Entonces como que necesariamente era un país en el que queríamos estar, una audiencia con la que queríamos también escuchar lo que piensa, y creo que ayer tuvimos esa oportunidad también de escuchar un poco al público colombiano. Muy parecidos, ¿no? También obviamente pues venimos casi que de un mismo origen, mismo libertador. Ecuador y Colombia dicen incluso que Cali se parece mucho a Guayaquil. No sé si, no tengo el placer de conocer, pero me imagino que vos sí. ¿Qué pensás un poco de eso? Sí, tiene sus, como decía Álvaro, ¿no? Sus similitudes, sus diferencias, pero es una ciudad, Guayaquil sí, yo diría parecido. Tiene el calor, tiene la humedad, pero al mismo tiempo es eso que también le da la vivacidad de la gente, ¿no? Como es una ciudad muy prendida siempre, como lo que he podido sentir que es Cali también. Julie. Yo quiero adentrarme en las pelis porque nosotros que vemos tantas películas todo el tiempo, a veces pensamos que ya lo hemos visto todo y que una cosa tras otra siempre lo mismo, pero con las películas de ustedes me pasó que me conecté muchísimo y me rompieron la cabeza. Dije, por Dios, ¿qué estoy viendo? Es espectacular desde el guión, desde la imagen. De verdad los felicito. No es porque están en nuestro session, sino de verdad. Sus películas me llegaron. Y quiero que también les llegue pues, a la gente que está viendo y escuchando Gavia Podcast, y me gustaría que me cuenten un poquito pues, de qué van sus películas. Esteban. Bueno, Carmela y los Caminantes es un documental que habla sobre la migración venezolana hacia el Ecuador, desde el punto de vista de Carmela, que es nuestra protagonista y es una mujer en el Valle del Chota, que está al norte del país, cercano a la frontera con Colombia, en la parte de la serranía, está cerca de Ipiales. Y Carmela desde el 2018 decidió abrir su casa, su hogar, y la convirtió en un espacio para recibir a personas migrantes que vienen caminando desde el norte, desde Venezuela, pasan Colombia y siguen su paso hacia el sur. Entonces en ese espacio, que además es muy importante para nosotros porque es la única comunidad afroecuatoriana en las montañas. Normalmente la comunidad afroecuatoriana está en el litoral, y es la única comunidad que está en las montañas, en los Andes, en un valle. Y de eso habla un poco la película, como de adentrarnos en la historia. Poco a poco vamos conociendo más sobre la vida de esta mujer y su familia, que hacen esta labor de dar una noche de alivio a las personas que van en tránsito hacia el sur, ¿no? Entonces, un poco va sobre eso la historia de Carmela y los Caminantes. Bueno, La hija Cóndor es una historia acerca de 2 parteras, la madre y la hija, que es la heredera del conocimiento de partera, y pues por motivaciones externas y por ciertos sucesos que espero que algún rato vean la película, la hija, la joven, decide abandonar la tradición y emigrar a la ciudad para convertirse en cantante de huayno chicha o huayno cumbia, porque tiene un don del canto ella. Que lo usa en los partos para mitigar el dolor de las embarazadas. Y la comunidad considera que este canto es un canto mágico, designado por los ancestros, y que ella no puede dejar la comunidad. Pero entonces ella un poco
rebelándose contra este designio, emigra a la ciudad y se convierte para convertirse en una cantante de huayno cumbia, y eso genera un desequilibrio en la comunidad, que es de lo que trata la peli en realidad. O sea, no voy a dar demasiados spoilers. Y bueno, entonces a partir de ahí pues cambia un poco la dinámica de la comunidad empezamos a adentrarnos en esta mezcla entre lo urbano, lo tradicional, entre el ruido, el silencio, la vida y la muerte, y cómo el tiempo en las comunidades andinas transcurre de diferente manera, ¿no? Y ese choque temporal que hay entre el área rural y la ciudad, ¿no? Como el tiempo transcurre de forma cíclica en el campo y lineal en la ciudad, y todo eso se va plasmando un poco a través del recorrido que tienen ambas protagonistas en la película, ¿no? Entonces, bueno, es un poco de lo que trata, y hay un acercamiento a la metáfora de la vida de los cóndores también, por eso es el título. Y bueno, invito a todos y todas para que en algún momento puedan acercarse y ver la peli. Qué poder de historias las de ustedes. Quiero verlas ya, esas películas. Ayer, pues, como teníamos el estreno de Soñé su nombre, en medio de las dos películas no pude ir ni a la que estaba antes ni a la que estaba después. Fue una lástima, pero varias personas hablaban, pues, como del poder, de la potencia de cada una de ellas. Soñé su nombre cuenta el viaje de mi hermana Juliana y yo desde Medellín hacia el suroccidente de Colombia, específicamente hacia el resguardo indígena de López Adentro, en el norte del Cauca, para buscar a nuestro padre. Él era un agricultor afrodescendiente que fue desaparecido hace más de 30 años en tierras indígenas, y el viaje se da porque en un sueño él me pide que lo encuentre. Entonces, a partir de ahí, pues se genera un diálogo entre el mundo real, el mundo onírico, también un cruce entre la ciudad y el campo, entre el diálogo también entre generaciones, entre la oscuridad, entre la luz, entre el dolor y la esperanza, ¿no? A partir de ahí se teje Soñé su nombre. Espectaculares los Sí. tres. Yo creo que, Julie, que las tres películas tienen como algo en común, y es que parten de algo íntimo a un relato universal, ¿no? Y de problemáticas, yo diría, no sé si latinoamericanas, porque, por ejemplo, la desaparición forzada, yo creo que se da en muchos lugares del mundo, la migración, ¿no? También, y también en el caso de Álvaro, la película de Álvaro, pues esos dos mundos también están muy presentes en muchos lugares. Entonces, quiero que hablemos de eso, ¿no? De como de esas similitudes de pronto que hay en las tres películas, Ecuador, Bolivia y Colombia, y de cuál creen que es como la esencia y el poder que tiene en estos momentos el cine latinoamericano y que debería tener también, si quieren. Gracias. ¿Me dices que cuáles serían la última que dijiste? Sí, de pronto como si coincides con eso que estoy diciendo, y cuál crees que es como la esencia que está teniendo el cine latinoamericano actualmente. La esencia del cine latinoamericano es abordar temas sociales, políticos, ambientales, desde unas perspectivas singulares, desde perspectivas, muchas de ellas como desde un ámbito más íntimo, familiar. Sí, es como que yo encuentro en ese cine latinoamericano una conexión desde una gran diversidad y desde unas formas únicas de expresar esas historias que están conectadas con nuestra cultura. Entonces encuentro un cine con unas formas, con unas estéticas, con unas estructuras narrativas, la verdad muy particulares, y es algo que he escuchado mucho en los mercados internacionales, ¿no? Me dicen, ¿qué pasa en Latinoamérica para que sus historias sean como tan distintas y con formas tan, no sé si la palabra sea la idónea, pero como tan creativas para abordar temas que de pronto, como tú decías, son universales, de pronto ya los hemos escuchado? Entonces, sí veo eso, siento que son historias que hablan de las complejidades, muchas de las que nos hermanan, pero también, no sé, siento mucha potencia de salir adelante, de inspirar y de mostrar como toda esa fuerza que tenemos como pueblo. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que expresa Ángela. Yo creo que algo que tiene en común
el cine latinoamericano como identidad, como diferentes expresiones y diferentes historias, es que es un cine resistencia, ¿no? Cine que constantemente está confrontando el poder, todo ese poder que nos aqueja como pueblo, y es un cine que persiste a pesar de los problemas de cada país, de las dificultades que tiene el cine para prevalecer y resiste ante ese contexto, y es un cine que pues refleja la naturaleza que tenemos como latinoamericanos, ¿no? De resistir, de siempre cuestionar, de enfrentarnos al poder y de alguna manera pues preservar nuestra memoria por sobre todo, ¿no? Nuestra cultura, nuestros valores. Entonces eso es lo que yo encuentro similar, ya sea la película argentina, ya sea de Perú, ya sea de Brasil. Hay un componente que es común en la variedad y la pluralidad de historias que hay, que es el cine de resistencia. Sí, creo que, digamos, coincido mucho con lo que han planteado, ¿no? Como que venimos de una historia común en Latinoamérica. Creo que lo que nos hermana finalmente es que siento que somos pueblos muy, muy cercanos, muy tal vez divididos por fronteras que sirven para otros fines, pero como pueblos estamos muy cerca, ¿no? Y con una historia común, y creo que un poco eso es lo que se refleja también en el cine que hacemos y el tipo de cine que hacemos también. Es una región que cuesta mucho hacer cine, digamos, es mucho trabajo, es una carrera de resistencia. Y creo que eso también se refleja en las películas y en las historias que contamos, ¿no? En el caso de Carmela y los Caminantes habla de la migración, que es un tema que necesariamente nos conecta como latinoamericanos y que nos atraviesa a cada una de las regiones en las que vivimos, ¿no? Entonces, creo que además del tipo de historias que contamos, que son muy, de algún punto, similares y tienen puntos de conexión, creo que también las formas de hacer cine también nos conectan, ¿no? Desde esta región que tiene sus particularidades con respecto a otras regiones del mundo, ¿no? Entonces, creo que por ahí va como por la historia y también por esa necesidad de contar las historias en el caso del documental, sobre todo las historias de los pueblos que habitamos esta zona, que no siempre han sido o sea, siempre hemos estado en resistencia y siempre hemos estado en cuestionamiento. Entonces creo que cada vez más vamos buscando formas distintas y creativas de contar esas historias, ¿no? Perfecto. Julie. Yo me quiero volver un poquito a lo que decía Ángela sobre la imagen en sus películas, que es bien poderosa en las tres y son bien particulares. Quiero empezar por aquí, el blanco y negro, que te lleva como a una especie de otra dimensión. Tú dices como que al principio esto es otra cosa, pero realmente desde el blanco y negro te termina conectando más. Pues por lo menos yo la sentí así. Entonces quiero que me cuentes por qué esa decisión. Sí, creo que, y me alegra escucharte porque tenemos algunas razones por las cuales decidimos hacerlo en blanco y negro, que fue una decisión que la tomamos bastante al inicio del proceso, ¿no? Como al comienzo empezamos a hacer pruebas y ver cómo se veía la imagen y ver qué nos decía la imagen en blanco y negro. Y creo que un poco la decisión principal es que pasan muchas cosas a la vez. Hay mucha gente que transita, que al ser un sitio de paso hay muchas personas, muchos rostros con los cuales no nos quedamos mucho tiempo, y la figura de Carmela es la que permanece en la película, y queríamos justamente eso, que a través de eliminarle el cierto distractor que puede ser el color, podamos conectar más con las emociones y podamos conectar más con las historias que están contándose. Entonces fue como la razón principal de hacerlo en blanco y negro, poder tener más la posibilidad de conectarnos emocionalmente con lo que está sucediendo, ¿no? Entonces espero que eso se haya transmitido. Y la idea también de que la migración es algo que pasa desde el inicio de los días, ¿no? O sea, el ser humano ha migrado siempre, hemos migrado siempre como pueblos, y a pesar de que la película sí está anclada en un momento de la historia, claramente sabemos en qué momento estamos,
Pero al eliminar el color también queríamos sugerir esta idea de que la migración es algo cíclico, que pasa, seguirá pasando, pasó en el pasado, y entonces jugar con esta idea del tiempo un poco más sugerentemente era la idea de hacerlo en blanco y negro, ¿no? En cuanto a tu película, me parece preciosísima, como manejas la luz y las sombras, a mí me parece espectacular, pero es algo que he venido notando en el cine boliviano, que particularmente ha llegado últimamente mucho a los festivales colombianos. Y quiero preguntarte si es de las películas que yo he visto o es una tendencia en el cine boliviano de este cuidado de la luz y la temperatura que me parece espectacular. Creo que sí, creo que es últimamente el cine boliviano está, digamos, tiene películas con una foto bastante muy cuidada. En el caso mío, creo que no responde a un acuerdo que hayamos hecho entre realizadores. Simplemente creo que se ha ido dando de esa manera, que también refleja un poco el crecimiento quizás que ha ido teniendo el cine boliviano, esa evolución de dejar un poco lo demasiado recursivo, quizás para ir adentrándose en otras estéticas y en otras visiones también, y explorar algo diferente. Creo que eso hemos coincidido, sobre todo los directores de esta nueva generación que ahora nos toca llevar adelante, ¿no? El cine boliviano. En el caso mío sí, en relación a mis películas anteriores, que yo vengo del documental, y que era un documental un poco la cámara un poco más sucia, y que también al momento de abordar la ficción tratado de llevar esa misma visión a la ficción, pero en esta sí me propuse, por el mismo entorno y la misma forma en la que había escrito la película, me había planteado imágenes un poco, digamos, una fotografía más cuidada, y para eso pues también he buscado a la persona adecuada, en este caso que es Nicholas Wong, que para mí es uno de los mejores fotógrafos de Latinoamérica, y que él ha podido enlazar, que eso es también el trabajo, ¿no?, de dirección, no solamente imaginártelo, sino construir el equipo que te va a ayudar en la construcción de esa visión. Y Nicolás fue muy certero, y trabajamos mucho tiempo en la fotografía, plano por plano, dándole mucho tiempo a la preproducción sobre todo, y creo que el resultado salta a la vista, y es sobre todo un trabajo de calidad gracias a él, debo decir, a Nicolás, que ha entendido muy bien lo que buscamos con la película, y que también es uno de los digamos, de los puntos altos de la peli. Mucha gente resalta la foto, y a mí me agrada que sea así por el trabajo que se ha hecho y por los resultados también, ¿no? Bueno, Ángela, tu película es un documental, bueno, así están las fichas, un documental, pero es una cosa híbrida. A mí me sorprendió muchísimo que tienes imágenes muy poderosas, oníricas, como nos contabas al principio, y claro, parte de la anécdota del sueño, pero solo se pudo quedar ahí porque esta decisión de hacer este híbrido tan interesante. Mira, pues es que el origen de la película es un sueño en el que mi padre me pide que lo encuentre. Entonces, a partir de ese sueño, mi padre, sin pensar, como que marcó la estructura, como la estética de lo que iba a ser el documental. Y entonces eso, en un principio, pues a mi familia y a mí misma me costaba creer que yo iba a mover cielo y tierra porque algo me pasó en un sueño. Para mucha gente era como, no, o sea, pues es demasiado. Pero creo que eso marcó, abrió una digamos que otra realidad que yo desconocía y que se vio reflejada como tal en la decisión estética de cómo se iba a elaborar la película. Entonces, porque los dos terminaban siendo mi realidad, tanto el sueño como el mundo real, y esos mensajes que yo empecé a recibir, esas señales que yo empecé a ver en la naturaleza, en las personas que iban integrando el equipo de trabajo, en los momentos donde, porque antes de llegar a la comunidad indígena, yo tuve que pasar 3 años de hacer diferentes armonizaciones donde ellos decían, todavía no, espera un poquito, no estás preparada, sí, entonces
ya como el mundo espiritual, místico, ya se instauró de una manera muy precisa. Entonces yo quería que a partir de eso que yo sentía y esa experiencia tan personal pudiera estar en la imagen y no. Entonces la cámara de nosotros está como en dos lenguajes, una que son unos registros espontáneos y una cámara que mi hermana y yo nos compartimos, y la cámara de Liberman Arango, director de fotografía muy sensible y muy conectado con el territorio, que se permitía observar y que se permitía construir justamente esas sensaciones que son difíciles de describir con la palabra, y que gracias a esa imagen, al diseño sonoro y al montaje podíamos establecer otras capas de sentido, ¿no? Y podríamos abrir la puerta de ese mundo místico que yo estaba viviendo y que yo estaba sintiendo, y también nos permitía hablar un poco de esa violencia de la cual no se podía hablar directamente porque nos ponía en peligro a nosotros y a la comunidad donde estábamos grabando. Entonces esas fueron como unas de las decisiones creativas. Quiero quedarme con Ángela para pasar al siguiente bloque, y es que quisiera que mencionáramos desde la experiencia de Ecuador, Bolivia y Colombia, qué tan fácil y qué tan difícil es hacer cine en nuestros países. Por ejemplo, hablo de la experiencia de Colombia. En este podcast hemos entrevistado pues mucha gente del sector audiovisual, y pues la mayoría coinciden como que, bueno, hay políticas públicas, está la ley de cine, se hacen más de 70 películas al año. A veces no sé si tiene tanto público esas películas, se piensa como también en otras formas de distribución, y ya podemos más adelante hablar de distribución. Pero en el caso particular de sus experiencias con estas películas y sus trayectorias, ¿qué piensan en este caso, Ángela, de Colombia? ¿Qué tan fácil o difícil puede ser hacer una película aquí? Hacer una película, eso es un reto muy grande. Eso es meterse, como diríamos acá en Colombia, en una vaca loca increíble, ¿no? Con una montaña rusa de muchas emociones, y hay que superar muchos obstáculos, muchos desafíos. Yo creo que el primer desafío es mental, ¿no? Porque pues yo vengo de un pueblo, yo soy de Jamundí, y pues yo vengo de una familia muy humilde. Entonces yo nunca creí que yo podría hacer algo grande a nivel cinematográfico, porque creí que esas puertas no estaban abiertas para mí, ¿no? Entonces la vida me dio la oportunidad de que eso se diera, y cuando ya empecé a construirlo, pues empiezan a aparecer otros obstáculos, ¿no? Hay un cansancio aparente sobre los temas de conflicto, sobre los temas duros de ver, duros de procesar. Ya la gente no quiere hablar del dolor, sino que quieren seguir adelante, y muchos de esos públicos dicen como, ay, no más, es que porque el cine colombiano tiene que hablar de tanto dolor, hablemos de cosas divertidas. Y yo quisiera, y de hecho mi proyecto anterior, un documental interactivo, Pregoneros de Medellín, era un homenaje a la riqueza cultural de nosotros, obviamente marcado en una situación social compleja de los vendedores ambulantes de Medellín, pero habla de que hay unas heridas muy profundas que nosotros finalmente como realizadores necesitamos sacar, y las sacamos a través de lo que tenemos a la mano, que es la creación de historias. Entonces los temas también terminan siendo un reto, los protagonistas, lamentablemente a veces cuando tienes historias donde los protagonistas son personas afrodescendientes o indígenas, a veces no tienen tanto interés. Entonces es complejo, ¿no? Por muchos sentidos, y encontrar esa financiación realmente es un gran desafío, en el sentido que aquí en Colombia, claro, tenemos el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, tenemos fondos regionales, ahora hay unas categorías para producciones técnicas que gracias a Dios eso está, solo que siguen siendo muy pocas para todos los que somos. Entonces hay muchas historias que se quedan por fuera, y en mi caso yo me he quedado por fuera de ganar el Fondo Nacional, y he encontrado los recursos por otro lado, y entonces han sido unos recursos espectaculares, pero a veces se han tomado muchos años en llegar el uno con el otro, y dentro de esos años en los que tú dices, ¿será que sigo? ¿Será que no? O sea, hay mucha incertidumbre, y hay mucho trabajo que tú entregas que no es remunerado. Entonces, y siempre tienes que tener una alternativa. Yo soy docente universitaria, y si no fuera por eso yo no podría hacer el cine que hago hoy en día. Vamos con Bolivia. Bueno, me identifico mucho con lo que acaba de relatar Ángela. En Bolivia, a diferencia de varios países latinoamericanos, pues no tenemos fondos.
no hay fondos ni nacionales ni locales. Eh, Salen esporádicamente ayudas. Este año sí ha habido una con la que se está filmando mucho, pero es porque este año es el Bicentenario de Bolivia. Entonces ha creado el Fondo del Sueño Bicentenario, donde la hija Cóndor también ha sido beneficiada en la categoría de postproducción. Y la anterior vez que hubo fondos fue el programa Intervenciones Urbanas del año 2019. O sea, del 2019 al 2025 empezó 6 años entre que hemos tenido fondos. Y ¿qué hacemos? Pues nosotros hemos encontrado una forma de subsistencia. El cine, la realización de cine en Bolivia también es un trabajo de mucha perseverancia y paciencia, porque nunca sabes si va a haber fondos, ¿no? Lo único que nos alienta es poder contar con la colaboración de países amigos. Hemos creado una especie de... somos muy, digamos, de elaborar coproducciones. Hacemos mucha coproducción. Todas las películas bolivianas tienen coproducción con Perú, con Uruguay, con Argentina. Bueno, ahora ya no con Argentina porque Argentina está muy mal. Entonces, sí con Uruguay. Las últimas películas que vengo produciendo son todas con coproducción uruguaya y con coproducción peruana. Y un pilar de ayuda también es el programa Ibermedia. Entonces, son esos 3 mecanismos, pero el programa Ibermedia premia 2 al año. Entonces, realmente hay que trabajar mucho para estar en esos 2. Y también hay muchos que se quedan por fuera, ¿no? Entonces, nosotros, bajo ese esquema de coproducción Ibermedia, quizás eventualmente un Visión Sudest, que a propósito ya terminó, ¿no? No hay más Visión Sudest. No. Entonces, sí, se acabó. Entonces, ahora quedan menos oportunidades. Podemos producir 2 o 3 películas al año en Bolivia. Sí hay alguna producción por fuera, privada, que busca subsistir de la taquilla, pero es una apuesta que la verdad, la mayoría de los que se dan ese paso terminan así como que en bancarrota básicamente porque no llegan a recuperar lo invertido. Entonces sigue siendo también un trabajo de resistencia hacer películas, ¿no? O sea, hay que las puertas cada vez son más estrechas, pero el tiempo que transcurre entre fondo y fondo es muy, muy elevado, pero aún así pues hemos elegido esta carrera, ¿no? Y este modo de vida y es lo que también hemos aprendido a adaptarnos a estas circunstancias y persistir para de una u otra manera seguir contando nuestras historias, ¿no? Ecuador. Sí, un poco siento que es un copy-paste de lo que escuchamos antes, ¿no? O sea, creo que son realidades y un poco es a lo que me refería al comienzo, que de esas realidades hemos aprendido a hacer, ¿no? Como en el caso de Ecuador existe el Fondo Nacional en distintas categorías y eso es lo que permite a la mayoría de nosotros mantenernos en esto, ¿no? En el caso de Carmel y los Caminantes recibió un fondo en el 2020 de producción y luego en el 2024 de postproducción. Entonces ahí igual hubo una brecha de 4 años en las que más o menos uno va viendo cómo subsistir también, ¿no? Entonces, como decía Álvaro, es una carrera de resistencia, de creer en lo que hacemos y eso nos permite mantenernos, ¿no? También la mayoría de la gente que hace cine al mismo tiempo está haciendo otras cosas. Yo probé un par de veces de docencia, estoy como haciendo diferentes tipos de trabajo, por suerte, siempre vinculado al audiovisual social. Es algo como que me ha permitido, por suerte, mantener el trabajo continuado. Pero creo que un problema importante que hay para hacer cine, específicamente en Ecuador, también es la debilidad institucional. Como si bien existe el fondo, por ejemplo, pero cada año es un poco estar a la expectativa de ¿va a salir o no va a salir? ¿Cuándo va a salir? ¿Cuánto va a ser el monto? Entonces, si bien está estipulado en la ley, pero cada año pueden haber variaciones y eso hace que sea muy difícil como proyectar a futuro, como saber que el próximo año va a haber un fondo que quizás lo tenga y al ser igual, son como pocos beneficiarios cada año, entonces ya hay mucha gente haciendo cine, hay muy buenas ideas, hay muy buenas historias, proyectos muy sólidos
pero terminamos un poco compitiendo entre colegas y eso es como triste, ¿no? Entonces, la debilidad institucional creo que en el caso de Ecuador es un problema. En este año se fusionó el Ministerio de Cultura con el de Educación y Deportes, lo que hizo que haya eso, como mucha inestabilidad. El Instituto de Cine va y viene fusionándose con otros institutos. Entonces creo que eso debilita la posibilidad de que podamos ver todo lo que se está haciendo, todo el potencial que hay. Y al mismo tiempo, sí, los productores, productoras están buscando formas de financiarse por fuera. De alguna manera eso ha permitido que se empiece a buscar en otros lados, internacionalmente. Las coproducciones son importantes. Y creo que este año ha sido un año muy importante para el cine ecuatoriano. Hay algunas películas que se han mostrado fuera, han ganado premios. Recientemente se ganó una película ecuatoriana, ganó un premio en Venecia. Y entonces, y hay muchos documentales que están saliendo sobre todo. Entonces, sí, creo que ese es un factor común, el tema de financiamiento, el tema de ver cómo pagamos las facturas al final del mes, cada uno de nosotros, porque es muy espaciado, ¿no? El tiempo que pasa entre fondo y fondo. Pero creo que también es un reto y es algo que lo vuelve también interesante hacer cine en Latinoamérica, que nos hace bastante recursivos también, ¿no? Entonces, por ahí. Perfecto. Uniéndolo a esto, la financiación es súper importante, pero también los públicos. Y aquí, como lo decía Ángela, aquí sufrimos muchísimo por los públicos, pero también me gustaría saber cómo están los otros países, si la gente es receptiva a ver el cine de su país y si hay también salas, si hay distribución, porque también es un tema bien complejo. Sí, creo que igual, digamos, es un reto importante la distribución. Sobre todo después de pandemia, los números nunca se recuperaron. Creo que eso fue una cosa que pasó a nivel mundial. Y se están buscando formas alternativas de distribuir. Yo creo que eso es algo todavía bastante incierto, pero yo lo veo con mucha esperanza y lo veo como algo muy bonito, que nos ponga ese reto de buscar otras formas de distribuir. Porque si bien las salas no tienen tanto público ahora mismo, menos para cine nacional, pero nos pone otras formas de buscar otras formas. En el caso del trabajo que hago, si bien no rechazo estar en salas y me gusta estar en salas y en festivales, creo que el público del tipo de cine que hago no está ahí. Y es como importante también replantearnos ese chip y ver otras formas, cómo podemos llegar a ese público y cómo podemos cautivar esas otras miradas que son las que siento que en el trabajo que hago es donde realmente me interesa estar. Entonces, buscar formas de estar en espacios tal vez más comunitarios, en espacios más alternativos. Creo que al final del día, incluso haciendo números, uno puede tener más alcance buscando estas otras rutas, ¿no? De lo que puede lograr en una sala de cine y también pensar para quién estamos haciéndolo, ¿no? ¿Quién queremos que vea este tipo de historias, este tipo de películas? Entonces creo que está bien y me encanta la idea de poder estar en festivales y de poder estar en salas, que también creo que es importante que se reconozca el cine independiente en los espacios más formales de cine y al mismo tiempo no dejar de ver a esa audiencia que es la que queremos que vea, ¿no? Entonces nosotros planteamos una distribución más comunitaria, centros culturales, espacios educativos, colegios, para poder llevar estas historias a la gente que no necesariamente tiene la posibilidad de ir al cine, ¿no? En el caso de Álvaro, me gustaría que complementara su respuesta con la plataforma de streaming que creó, que me parece muy interesante, la plataforma que creó para que la gente pueda ver cine boliviano, ¿no? Para visibilizarlo más. Gracias, sí, gracias por mencionarlo. A veces yo me olvido. Y sí, es boliviacine.com,
que es la plataforma, la única plataforma de cine boliviano, que lo hemos elaborado con un colega, con Ariel Soto, otro realizador boliviano, y que, bueno, lo hemos hecho en principio para promocionar nuestras pelis, y como el cine boliviano es muy, digamos, todos nos conocemos, ¿ya? Somos amigos todos, yo empecé a hablar con otros productores y se hizo la plataforma más grande de cine boliviano ahora, y es la plataforma Bandera. Entonces sí es un medio interesante para distribuir. Creo que también la distribución en salas varía. Bueno, no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Entre documental y ficción. Documental siempre, por un estreno comercial, lo tiene un poco más complicado. En Bolivia ya no se programan documentales en las salas comerciales hace mucho tiempo. Sí, no, es muy difícil y no tiene la posibilidad, y si la ponen, pues puede ser que esté 3 días o 2 días, pero directamente ya es una puerta cerrada. Entonces nosotros ahí hemos surgido como una alternativa para el cine documental como plataforma. Ahora, para la ficción también es muy raro, porque hay películas que yo he ido produciendo como El Visitante, Los de Abajo, que han tenido muy poco éxito en taquilla, pero quizás hemos utilizado mecanismos de difusión tradicionales y no hemos tenido la respuesta que esperábamos, sin duda. Igual ya estábamos preparados para esa respuesta, sabíamos que era complicado, pero el cine de autor frente a los monstruos de Hollywood y las majors es muy difícil, pero han surgido otras experiencias que les ha ido muy bien, ¿no? Por ejemplo, esta película Ladrón de Perros ha sido un hit en Bolivia, le ha ido muy bien en salas, y de hecho cuando dejó las salas, la película luego fue nominada a los Platino y ganó un Platino y volvió a las salas, así que ahí nos hemos empezado a cuestionar cómo es digamos, los mecanismos que debemos nosotros también adecuarnos al contexto para llegar a estos públicos, sobre todo los públicos jóvenes que consumen redes sociales y tienen otra forma de consumo. ¿Cómo llegamos a ellos y también les llevamos a la sala como ha hecho Ladrón de Perros? Entonces hay muchas cosas todavía por aprender en esto. Entonces yo creo que con la hija Cóndor estamos tratando de adoptar ciertas estrategias. Algo que nosotros no teníamos pensado era tener un PR desde el rodaje. Ahora lo tenemos y se nota el cambio. O sea, acá el PR hace notas de prensa cada vez que pasa algo con la peli. Entonces la película está todo el tiempo sonando en prensa, y eso es para generar una expectativa que básicamente no tiene costo porque no pagamos a estos medios de comunicación. Una expectativa que para cuando lleguemos a salas en Bolivia, pues la gente ya tenga un asomo del nombre, el título de la película, y resulte un poco más fácil, digamos, a hacer una propuesta de marketing. Y en ese sentido, estamos todavía, digamos, investigando y conociendo cómo vamos a abordar esto. Y la plataforma que tenemos, un poco a colación respecto a la distribución, entra como este mecanismo de sostener un cine boliviano a través del tiempo. Es decir, cuando una película en Bolivia y en cualquier parte, o sea, termina de estar en salas, está 2 semanas, 1 semana en salas, desaparece. O sea, si tu amigo quiso ver, el clásico amigo que te dice, ya no está en cartelera. Entonces ahora nosotros tenemos esta alternativa que es Bolivia Cine, que una vez que las películas terminan su circuito comercial en salas, pueden entrar a la plataforma, y ahí entra toda la gente que no la ha visto en salas, ¿no? Entonces, la idea de la plataforma no es suplantar el valor que tienen las salas. De todo lo contrario, ayudamos en las campañas a las películas que están en cartelera. Queremos que la gente vaya a las salas, pero si no logra verla, pues está ahí Bolivia Cine, o si vives fuera de Bolivia, está Bolivia Cine para ver la película si no has alcanzado a verla en salas. Entonces también se ha convertido, además de una plataforma de distribución, se han convertido en un archivo, ¿no? Es como un archivo de cine boliviano. Las películas, cortometrajes son gratuitos, las pelis bolivianas, sobre todo las de estreno, sí se cobra un fee muy, muy pequeño, que eso va a los productores, que no es mucho, pero ayuda a sostener la plataforma y generar un poco de recurso para los productores. Entonces, es un poco que tratamos de sustentarnos en toda la cadena, y nada de esto tiene ayuda del Estado, por supuesto, son movimientos y contribuciones sin fines de lucro, pero es porque tratamos de sostener nuestro cine y tratar de elevarlo más y que lleguen a nuevos públicos también, ¿no?
Muy interesante escuchar sus experiencias, porque mira que uno se queja bastante de lo que pasa en Colombia y en los casos de ustedes la situación es, la siento como más compleja. Wow, nosotros aquí, bueno, se estrenan muchas pelis colombianas, tanto de ficción como de documental. Tenemos la plataforma RTVC Play, donde luego de que las pelis han hecho su recorrido puede la gente acceder de manera gratuita al cine colombiano. Aquí hay un tema y es como que el público no está yendo lo suficientemente a las salas. O sea, tenemos un montón de pelis, pero la gente no está yendo. Entonces, justamente ahora nosotros tenemos un apoyo para la distribución de las pelis que cada vez también como que se reduce un poco la cifra de ese recurso, pero por lo menos existe, ¿no? O sea, y ahora, por ejemplo, para Soñé su nombre, lo que hemos pensado es que queremos que la gente vaya a la sala, ¿sí? Igual nosotros también fuimos afortunados de hacer parte de la residencia de Cine a la Acción, entonces de la residencia de campañas de impacto para que la peli pues tenga un recorrido más allá de la sala comercial. Entonces estamos pensando otras alternativas para llegar a la gente, y si es una peli que se hizo pensando en el público. Nosotros sí hicimos una peli que queremos que la gente lleve en su corazón y que la gente se apropie de ella. Entonces hemos estado haciendo todo un trabajo de redes para ir creando comunidad también alrededor de la película, de cuando ganamos un fondo, de cuando vamos a un rodaje, sí, como que hemos ido haciendo ese circuito, y justamente pues anoche vimos que la gente está respondiendo a eso, y nosotros la verdad sí quisiéramos que un público joven, ¿no?, que ya ellos no son tanto de ir al cine como tal, pueda acceder a esta peli en ese espacio tan especial que es el cine, porque ayer nos decían, ¿no?, la misma gente, es que la vimos en la comunidad, pero no es lo mismo que verla en este espacio. Entonces vamos a ver qué pasa. Anhelaría como que justamente Soñé su nombre sea esa peli como que se reconcilia con muchos de los públicos que creen que un documental es aburrido y que puedan ver. Yo creo que es que a veces es como un imaginario, pero cuando llegan, si los logras invitar, la gente vive una experiencia muy distinta. Entonces, bueno, en un tiempo les contaré cómo nos fue. Antes de la pregunta de Víctor, yo quiero hacer una anotación aquí, y es que nosotros tenemos un episodio para los de abajo. Estuvo mucho tiempo en la Cinemateca de Bogotá y nos gustó mucho, entonces quería hacer esa anotación de que hemos estado pendientes de tu cine también. No, y quería además hacer como una acotación a lo que dice Ángela, y es que nosotros, con la experiencia que tenemos del podcast, hemos notado que no es que la gente no quiera ver cine colombiano, ¿no? En el caso del cine colombiano, a la gente le gustan nuestras historias, y de hecho se ven las plataformas de streaming tipo Netflix o Amazon cuando ponen películas colombianas, sean documentales o ficción, la gente las ve. Entonces a veces siento que falta también como publicidad, marketing, porque a veces el director llega desgastado después de hacer una película, y en el caso de Colombia, no sé cómo sea en Ecuador y en Bolivia, como que se supone que eso en otros lugares del mundo donde hay una industria más potente, pues eso lo tiene que hacer otra persona, otro grupo de personas, y aquí el director como que llega ya agotado, va a hacer además la distribución, la exhibición, incluso hasta a veces eso. Entonces, bueno, pero no quisiera que el podcast se alargara tanto. Creo que hemos tenido una charla bien interesante, y podemos pasar al último bloque ya para hacer una reflexión y hablar como ya puntualmente de dónde se va a poder ver las películas fuera del festival. Pero quisiera saber si hay alguna pregunta. Pues aquí hay algunas personas, no sé, por ahí veo una profe, ella fue profesora mía. Profe Paula, ¿cómo estás? No sé si querés hacer una pregunta a los invitados o bueno, los demás que están por ahí. Buenos días, y me excuso, llegué súper tarde, pero muy potente la experiencia, y lo de la plataforma de streaming me parece fascinante, pues porque como yo soy vieja escuela sanginés, o sea, entonces sí, digamos que es muy interesante saberlo de esa plataforma. Sobre el cine ecuatoriano no tengo tanto, me quedé también como en Corderos, sí. Sebastián Cordero. Sí, Sebastián Cordero y Rata, no sé qué. Bueno, y Ángela sí también la ha estado, ahí me llegó el boletín de prensa de Soñé su nombre, pero anoche estaba en otra actividad. Pero bueno, encantada de estar aquí. Este podcast que ustedes hacen me parece que es muy poderoso, y este espacio así tan íntimo
y tan poderoso también por lo que dicen, pues me parece que va a tener otro tipo de réplica, ¿no? Muchas gracias de entrada y me excuso haber llegado. No, listo. Creo que ahí se alcanzó a escuchar. Muchas gracias, profe, por la intervención. Y nada, no, yo creo que podemos, Julie, si querés, para que hagamos como un último bloque ya para cerrar el episodio. Sí, bueno, que nos cuenten, por lo menos en sus países, dónde va a estar disponible la peli y si de pronto, aparte del Festival de Cine de Cali, vamos a tenerla en Colombia. Nos encantaría ver sus películas en salas colombianas. Sí, en el caso de Carmela y los Caminantes, tuvimos el estreno nacional en el Festival EDOC, que es un festival grande en el país. Tuvimos la oportunidad de inaugurar el festival, ganar el premio del público. Creo que han sido sí, logros bonitos. Se estrenó en Sheffield como a nivel mundial. Y creo que eso nos da ahí como digamos, un impulso para mostrarlo. Estamos planificando para el próximo año hacer el estreno. Todavía está en rueda de festivales, entonces va a tomar un tiempito todavía que esté circulando por estos lados de festivales. De hecho, estos días está en México, en DocsMX. Y sí, la idea es que una vez que haya pasado por los distintos festivales, poder subirlo a una plataforma. Si les interesa ver cine ecuatoriano, hay una plataforma ecuatoriana que se llama Cholo Plus. Y ahí está como mucha de la filmografía ecuatoriana. Después de Sebastián Cordero, hay muchos cineastas, digamos, él es el más conocido mundialmente, tiene películas increíbles. Y después han venido muchos, ¿no? Y muchas. Hay mucho cine de mujeres haciéndose o sea, por mujeres. Y eso. Hay la plataforma también latinoamericana, Retina Latina, que también es importante, también lo que están haciendo. Y eso, como para poder ver. Luego en Colombia nos encantaría tener el estreno y estamos un poco en esas conversaciones para poder hacerlo quizás el próximo año. Y sí, ahora estamos todavía en los festivales y está llevando la distribución internacional la gente de compañía de cine. Entonces son ellas quienes están encargándose de la distribución, Paulina Portela. Sí, no, a propósito, quisiera que para cerrar nos recomendaras 2 o 3 películas ecuatorianas, tus favoritas puede ser, como para que la gente las tenga ahí como en la memoria. Carmela y los Caminantes, por ejemplo. Sí, claro. No, ahora está teniendo mucho éxito una ficción de Ana Cristina Barragán que se llama La Hiedra. Me parece que tiene como mucha potencia ahora, como es una voz importante en el cine ecuatoriano. Y no sé, este año se estrenaron como cerca de 10, 11 documentales ecuatorianos. Entonces es importante que puedan ver Eco de Luz, Huaquero, son documentales de este año como importantes para verlos. Perfecto. Quiero hacer ya que hablaste de La Hiedra, ganó la semana antepasada en el BIF en Bogotá el premio de los jurados del Espíritu Joven, entonces seguramente va a estar en la Cinemateca de Bogotá. Bueno, en el caso de La Hija Cóndor, nosotros, similar a lo que dice Esteban, estamos haciendo festivales, tenemos pensado estrenarla entre marzo, abril en Bolivia. Antes, en noviembre, el mes que viene, finales de noviembre, principios de diciembre, vamos a hacer la proyección en la comunidad. Aún no hemos tenido la oportunidad de mostrar la película en la comunidad en la que hemos filmado la película. Y en noviembre vamos a hacer una que justamente desde que se estrenó la peli nosotros no hemos parado, o sea, yo no he tenido un respiro, digamos, ni los productores para organizar este evento como corresponde. Entonces ya a principios de diciembre vamos a mostrarla en la comunidad y en marzo, abril, dependiendo algunos compromisos que igual ya tenemos para esos meses, seguramente estaremos estrenando en salas en Bolivia. No sé si va a estar nuevamente. Sé que va a estar nuevamente en Ecuador, que va en Colombia. Tenemos otra proyección más en una muestra o un festival próximamente. Y después espero que podamos estar en salas o en la Cinemateca, en alguna muestra. Siempre es lindo compartir cine
cine, en nuestro cine latinoamericano, en nuestros países, que también es curioso que es muy complicado hacerlo, ¿no? O sea, es muy complicado distribuir cine latinoamericano en Latinoamérica. Pero también espero que pronto estemos en alguna plataforma, en la boliviana, seguro, en algún momento. Y también espero que estén atentos y atentas al cine boliviano. Este año se está produciendo mucho. Yo acabo de filmar otra peli como productor de una película que se llama Diamante, que es dirigida por Yashira Jordán, que es una película que habla también tiene sus similitudes con La hija Cóndor, pero toca más el tema de la búsqueda de la paternidad. Es una joven que va a buscar a su padre y que descubre que el padre es un drag queen andino ahora, que se llama Diamante. Es una historia genial. Y para hablar de cine boliviano, pues recomiendo... no sé, las últimas películas entre las que yo he producido, puedo recomendar a Los de Abajo, que es la que acabas de hacer mención, que es una peli que le tenemos mucho cariño, que se ha estrenado en Colombia, que es coproducción colombiana, y también El Visitante, que es una peli cochabambina, dirigida por Martín Bullock, que es uno de los grandes directores que tenemos allá en Cochabamba, y quizás Ladrón de Perros, Utama. También está Kiro Russo con Gran Movimiento. Pronto Kiro va a estrenar una nueva película. Así que el cine boliviano de esta generación yo lo recomiendo bastante. Es un cine que está causando muy buenas impresiones. Así que si no, entren a boliviacine.com. Ahí están varios títulos recomendables. Genial conocer todo eso que están haciendo y también donde podemos conocer más de sus películas, de las películas de sus países. En el caso de Soñé su nombre, nosotros hicimos nuestra premier mundial en Hot Dogs a principios de este año, donde obtuvimos una mención especial del jurado. Luego estuvimos en San Francisco Film Festival y hace muy poco estuvimos en el FAM, en Florianópolis, en el Festival de Cine allá en Brasil, y obtuvimos también el premio del jurado. Entonces ha sido muy lindo ese recorrido que hemos tenido hasta ahora. Ficali es nuestro lanzamiento nacional en festival. La verdad, qué emocionante, muy hermoso estar aquí, más porque yo soy de Jamundí, o sea, de un pueblo muy cercano acá a esta ciudad. Entonces fue como para mí como estrenar en casa. Ahora lo que anhelamos es estrenar en salas comerciales el 5 de febrero. Entonces vamos a seguir haciendo una ruta que, bueno, vamos a hacer la película de apertura al Festival de Cine Miradas Medellín, porque yo vivo en Medellín hace más de 22 años, y luego vamos a Doc New York ahorita en noviembre, y ya pues en diciembre todo el mundo se va de fiesta, de fin de año. Entonces ahí vamos a hacer como una pausita y la idea es salir a salas el 5 de febrero, así que los invito a seguir Soñé su nombre en Instagram, se llama Soné su nombre _película, para que puedan conocer un poco sobre lo que va a pasar antes del estreno y en qué salas va a salir. Esperamos que en muchas, ojalá, ¿no? Porque es bien complejo encontrar salas, buenos horarios, porque a veces dicen, no, es que la gente no va al cine, pero ¿y cómo va a ir si le pusiste un horario de 3 de la tarde, de 2 de la tarde, que para la gente es muy complejo? Entonces vamos a hacer todo lo posible por poder tener como unas buenas ofertas para nuestra gente. Y pues como yo soy una jamundeña que vive en Medellín, pues quisiera hablar del cine que se está haciendo en la ciudad donde yo vivo. Entonces en estos momentos hay 3 documentales que se llama Andariega, de Raúl Soto, tenemos Espejos Rotos de Daniel Cortés, tenemos Estancia de los hermanos Cardona. Entonces, y qué cosa, ¿no? Y Soñé su nombre, o sea, puro documental en estos momentos en Medellín, moviendo la parada, que están también rotando en festivales y que van a estar muy pronto en Miradas Medellín, el Festival de Cine, la próxima semana. Yo creo que un aplauso para el... Chévere, qué lujo de invitados. Bueno, Julie, por favor. Bueno, realmente muchísimas gracias por el tiempo, y quería decir otra cosita, y es que las pelis que nos acaba de recomendar Ángela, reseñadas aquí en Oiga Vea Podcast, ya están, así que si quieren saber de esas pelis, vayan a los otros episodios de Oiga Vea. Nuevamente, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Nuevamente también gracias al Festival Internacional de Cine de Cali por permitirnos este espacio. Es nuestra última sesión, de verdad estoy muy feliz de haber venido a Cali solo para hacer esto,
Víctor, muchísimas gracias por ser anfitrión también esta vez, por fin, haciendo podcast en Cali. Gracias a todo el equipo técnico que nos ha estado acompañando toda la semana aquí en GIS Group, ¿no? Sí, por aquí supuesto. un saludo para nuestro compañero detrás de cámaras. Sí, a Fore, que nos estuvo acompañando ayer, a todos los asistentes que han estado aquí, al equipo de voluntarios del Festival de Cine Cali, que ha sido nuestra mano derecha aquí también. Por supuesto, al espacio, aquí el Centro Cultural del Banco de la República, Sala de Música, que nos ha tratado muy bien. A nuestro público de hoy y nada. Y el de ayer y el de Y el de antier. ayer y el de antier y el que nos ve también en nuestras redes sociales. A propósito, Oiga Vea Podcast en Instagram, Hambrina Producciones en YouTube. Y nada, yo soy Juliet Zicua y para mí fue un honor acompañarlos. Nos vemos y nos escuchamos pronto.